Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Y si logran visualizar mi pantalla. Buenas noches, Miss Ley. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, Miss, buenas noches. Buenas Sí, noches. sí, Miss, sí se escucha. Muy bien, chicos, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Sí, para ello hay que tener algunas pautas claras referente al área. Sí, recordemos que la participación es fundamental durante las clases, sí, es muy importante tener en cuenta sobre la participación de cada uno de ustedes, ya que de acuerdo a ello se le registra la asistencia, ya hay que tener en cuenta ello. Ahora, ¿cómo van a participar? De acuerdo a las dudas o consultas que yo realice durante la clase, ¿no? Acá tienen en el Meet, tienen la opción de levantar la manito y yo les voy a dar la autorización para que ustedes puedan activar su audio y de esa forma participar de forma ordenada. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Queda claro, ¿verdad? La indicación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dicho ello, vamos a iniciar con la clase del día de hoy, teniendo en cuenta los criterios para que la clase sea mucho más ordenada, ¿sí? Y para que ustedes puedan comprender mucho mejor la clase del día de hoy, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, estamos en el área de comunicación, pero nosotros vamos a desarrollar un tema muy importante referente a una rama de la literatura o del área de comunicación, mejor dicho, que es la literatura. ¿Ya? La literatura es una rama del área de comunicación, el cual es fundamental, porque ahí nosotros vamos a hablar sobre corrientes literarias o venimos hablando sobre diversas corrientes literarias, los cuales son fundamentales a través del tiempo, ¿no? A través del tiempo se han desarrollado muchas fuentes, muchas formas de ver a la literatura, ¿sí? Entonces vamos a identificar sus características, vamos a conocer las obras más importantes, cómo es que se han venido relacionando, cómo se relacionan, ¿sí? Vamos a referirnos a ello. ¿Sí, chicos? Muy bien, dicho ello, vamos a hablar sobre el movimiento literario que es el Renacimiento. A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué entiende por el término Renacimiento? ¿O a qué nos referiremos cuando hablamos del Renacimiento? ¿A qué nos estaremos refiriendo al hablar del Renacimiento? A ver, con sus propias palabras. Yo te digo Renacimiento y tú qué me puedes manifestar, ¿o qué idea se te viene en la cabecita cuando hablamos de este tema? A ver, levantó la mano. Belsi, ¿puedes activar tu audio? Miss, el renacimiento es nombre de renacimiento, de renacer, Ya, muy Miss. bien. Tú me dices que renacimiento para ti es como si dijéramos renacer. Muy bien, excelente. A ver, ¿alguna otra idea? Sema en silencio, por favor. El Renacimiento también tiene principios de la antigüedad clásica o actualizando a través del humanismo. No te logré entender. No logré entender tu mensaje. ¿Podrías repetirlo, por favor? Sí, Miss, es ah, fenómeno
un fenómeno cultural que retoma los principios de la antigüedad clásica y los actualizados a través de humanismo. Ya. A ver, no, lo que yo quiero es que ustedes me definan con sus propias palabras. Sí, yo sé que tienen a la mano ciertas definiciones, pero a mí me gustaría saber qué es lo que entiendes tú cuando yo te digo el término renacimiento. O cuando te doy, ¿no? Y te digo, te menciono la palabra renacimiento. O sea, ¿con qué tú lo relacionarías? Con un Porque si fenómeno, ahora te consulto, por ejemplo, la definición que tú me estás brindando, no lo vas a entender, ¿cierto? O sea, podría ser algo que renace. Ya, renacer, revivir, ¿cierto? ¿Lo puedo relacionar con eso o no? Mis buenas tardes. Con mis propias palabras puedo definir, como dice mi compañera, de la palabra renacer, ¿no? Viene renacimiento, pero también es algo como cambiar, modificar. Miss. Ya, muy bien, Kay, excelente. Renacer, revivir épocas, excelente, muy bien. Entonces, sí, tienen mucha razón. A ver, un minuto, quiero que observen esta imagen y sean muy específicos cuando yo les pregunto. Ya, obsérvenlo bien, obsérvenlo de detalle, saquen todas sus características. Ya, a ver, ¿qué es lo que observan ahí, chicos? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué observamos de esa imagen? ¿Qué podemos determinar? A ver, ¿qué características? A ver, Leo. Profesora, buenas noches. Yo puedo observar a una persona, o bueno, realizando movimientos. Ya, puede ser que está realizando movimientos. Muy bien. Es una cultura de renacer, Ya, es una postura. ¿Qué más? Que está dentro de figuras geométricas. Una figura, excelente. ¿Cuántas personas ven ahí? 4. ¿4 figuras? No, dos, disculpa. 2. Hay Esta dos figura, figuras. ya, muy bien. Esta figura es muy importante dentro de este movimiento literario. ¿Ya? Es muy importante
y fundamental el análisis de esta figura, porque ahí vemos a un hombre y eso nadie me ha dicho. Pero veremos a un solo hombre. 2 hombres, Miss. La imagen muestra presente y antiguo y presente. Estamos viendo a un hombre, ¿cierto? En lo cual tiene 4 brazos y 4 piernas, pero de distinta forma. Ya, entonces el Renacimiento es un movimiento literario el cual se va a centrar mucho en el hombre. Ya, recuerden, cada movimiento literario nosotros lo vamos a determinar como un movimiento artístico-cultural. A ver, ¿quién me puede decir por qué determinaremos o por qué diríamos que es un movimiento artístico-cultural? Estamos hablando del pasado y la actualidad, pues, ¿no? Pues del occidente del siglos. ¿Cómo? Estamos hablando de la antigüedad y del presente. Ajá, pero a ver, nosotros nos vamos a centrar en determinar y decir que es un movimiento artístico-cultural, porque vamos a definirla de esta forma, ¿sí? Aquel movimiento en que no solamente se va a centrar en la literatura, sino se va a centrar en todas las artes. Ya, por eso se le determina como un movimiento artístico-cultural. ¿Ya? Ahora, el Renacimiento se va a originar en Europa Occidental, el cual se va a dar durante los siglos XV y XVI. ¿Qué quiere decir? Que durante este siglo se va a practicar esta forma de pensamiento. ¿Ya? Se va a trabajar esta forma de pensamiento. ¿Sí? ¿Alguien desea participar? Miss, disculpe, no le escuché qué dijo. A ver, hay que apagar los micros, por favor, chicos. Si desean participar, les dije que levantasen la mano para yo darles la autorización. Si no, lo hacen a través del chat nada más, ¿ya? Muy bien. Entonces, el Renacimiento, como les venía diciendo, es un movimiento artístico-cultural, el cual se va a centrar en Europa Occidental y se va a dar durante los siglos XV y XVI, ya durante toda Europa. Este va a ser un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Quiere decir que van a compartir ciertas características. Ya van a compartir ellos estas características, ¿no? Tanto de ambos movimientos. Tienen origen, o el Renacimiento tiene origen en la ciudad de Florencia específicamente, ¿sí? Que queda en Italia, ¿ya? Se va a localizar en esta ciudad de Italia. Es donde se va a difundir mayormente esta forma de pensamiento, ¿ya? Sobre la literatura renacentista. Este renacimiento va a surgir o va a ser fruto del humanismo, ¿ya? Que es un movimiento en el cual se va a centrar en el hombre, ya en el hombre va a ser un ente fundamental durante esta época. Fruto del humanismo se va a determinar una nueva concepción del hombre y del mundo, ¿no? Se va a ver de otra manera, muy distinta y muy diferente, donde la sustitución del teocentrismo medieval por el antropocentrismo, ¿no? De lo divino, o de la idolatría y de las divinidades que ellos tenían, van a cambiar hacia lo antropocentrista, ¿no? Ante lo humano, ¿sí? En ellos se van a centrar. Va a ser fundamental
Sí, va a ser muy importante esta característica. Sus principales exponentes los vamos a encontrar siempre, ¿sí? En el campo de las artes, ¿no? En la pintura, en la arquitectura, en la música, ¿cierto? Claro está, con sus propias manifestaciones. Por ejemplo, acá yo les presento una imagen, en lo cual es una imagen con una característica, con un aspecto de la sociedad, ¿no? Se muestra así, van a compartir las mismas características, pero cada una de ellas, ¿sí? De forma particular, ¿no? No va a ser igual. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. Sí, se ¿Ya? entiende. A ello no se. Muy bien, entonces vamos a encontrar, recuerden, a los principales exponentes dentro, ¿de dónde? Dentro del campo de las artes, ya de todas las artes, no solamente de la literatura. Y aquí hay una vuelta a la antigüedad, ¿no? Donde se va a aplicar como una vuelta a los valores de la cultura grecolatina, ¿no? Y a la contemplación libre de la naturaleza. Por eso es que ven ahí las imágenes del ser humano tal desnudo, por ejemplo, porque para ellos era algo normal y era algo común que se mostrase, ¿cierto?, al ser humano de esta forma. Entonces ellos van a tener una revaloración por la cultura grecolatina, ¿no? Van a practicar, o mejor dicho, poner en práctica la cultura griega y romana de la época. ¿Sí? Muy bien. Entonces van a practicar ciertas costumbres, ¿no? Ciertas culturas de ellos. Ahora, ¿cómo es que se difundió la literatura renacentista? Esta época va a ser muy significativa porque va a marcar mucho la época y se va a difundir de una mejor manera por los avances ya de la metodología y de la tecnología de este tiempo, ¿sí? Se va a difundir con mayor realce ya durante esta época. Ya no va a ser distinta ni diferente, ¿no? Entonces va a tener mayor relevancia y mayor difusión. La primera manifestación de literatura de la nación. A ver, apagamos los micros, chicos. Acá, la literatura del Renacimiento va a tener sus primeras manifestaciones, ¿dónde? En Italia, en el país donde va a surgir, ¿no? Donde va a estar caracterizado por la recuperación humanista de la literatura, clásica grecolatina. Entonces, ¿qué querrá decir? ¿Qué nos quedará decir esa revaloración cultural grecolatina? Si un momento les explico. ¿A qué nos estaremos refiriendo? Cultura, Miss. ¿Por qué diremos o por qué mencionamos mucho a la cultura grecolatina? A ver. ¿Qué nos dice acá? Que está caracterizado por la recuperación humanista de la literatura clásica grecolatina. ¿Por qué será ello? Hace un momento se les explicó.
¿A qué nos referimos cuando mencionamos ello? A ver, levantó la mano Jennifer. Se mencionaba mucho porque en esta época se caracterizó por un resurgimiento del interés en las ideas, el arte y la filosofía. Ya, pero ¿por qué no menciona tanto la revaloración de la cultura grecolatina? ¿A qué se refiere? La revaluación. Revaloración. Hace un momento les dije, chicos, ¿por qué decimos ellos? ¿Qué es lo que revaloraban ellos? Ellos dentro de esta cultura. ¿Nadie? A ver, mencionábamos hace un momento que hay una revaloración por la cultura grecolatina, clásica grecolatina. ¿Por qué? Porque ellos van a revalorar su cultura, sus costumbres. ¿Qué quiere decir? Que lo van a volver a practicar o lo veían como una forma de ejemplo. Por eso es que se da o se centra en el hombre, porque sabemos muy bien que la literatura grecolatina va a centrar mucho en el ser humano, en el hombre. Se centra mucho en ello. Por eso hay una revaloración de ello. ¿Ya? Ahora, se difunde con gran fuerza, ¿dónde? Gracias a la invención de la imprenta. ¿Por qué? Porque sabemos que hasta el momento la literatura, ¿de qué forma se difundía? ¿De qué forma se difundía antes de que apareciese la imprenta? Sobre el arte, Miss. No, ¿cómo se difundía la literatura de esa época? ¿Cómo se difundía antes que apareciese la imprenta? Periódicos. No, no pudo haber periódicos si no había la imprenta. Si recién estaba apareciendo la imprenta. Cartas o por escritos. Ya, no puede ser por escritos, por cartas, ¿cómo más? Avisos no puede ser porque no había imprenta, chicos. Por el arte. ¿Recuerdan a la literatura clásica, chicos? ¿Cómo era la literatura clásica? ¿Lo recuerdan? Y se comunicaban a través de las personas. A través de las personas. Entonces, la literatura, ¿sí? Clásica era eminentemente oral. ¿Por qué? Porque no había imprenta, chicos.
No había imprenta. ¿La imprenta qué es? Una máquina en la cual difundía. ¿Qué quiere decir? Se podía transcribir. Entonces, en esa época no había. Entonces, el Renacimiento es el movimiento en el cual se va a difundir con mayor apogeo. ¿Por qué? Maestra, Gracias. Sí, te escucho, Henry. claro, ahora sí me entendí lo que me estás explicando, maestra. Claro, anteriormente en las disjunciones de la literatura, la antigüedad, la historia que había iniciado, siempre se difundía a través de una persona, a persona a persona. Creo que esa parte, creo que sí, estoy entendiendo, maestra. Muy bien. Ajá, porque en esa época no todavía funciona todo lo que es los radios, los teléfonos, muchas, etcétera. Pero ahora que en la actualidad sí ya pues se transfiere por medio de un celular, por un radio, pero anteriormente no existía eso, por eso se transfería persona a persona. Exacto, se va a llegar a difundir de forma oral, ¿no? De persona a persona, ¿ya? Entonces, excelente, ahora sí me dejé entender, ¿verdad? Sí, maestra, ahora sí entendí. Muy bien, entonces a eso me refería, ¿no? Entonces el Renacimiento es uno de los movimientos que va a tener mayor difusión, ¿sí? Claro. Gracias a la invención de ¿quién? De la expresión oral verbal. Gracias a la invención de la imprenta, chicos. Gracias a la invención de la imprenta se va a llegar a difundir con mayor realce. ¿Ya? Eso es fundamental, no se olviden. ¿Ya qué año se desarrolla? En el año 1450. Ahora, a este movimiento literario se le va a considerar como un movimiento conocido como el Deutsche Stil Nuevo, ¿no? O denominado de forma italiana como el Deutsche Stil Nuevo, ¿no? Entonces, ¿por qué en español se le denomina como el dulce estilo nuevo, ¿no? Un nuevo estilo, una nueva forma de ver, ¿sí? Al ser humano. ¿Ya? Una nueva forma de ver al ser humano. ¿Sí? Esa va a ser la difusión. ¿De qué trata el dulce estilo nuevo? Es un tipo de lírica, de poesía amorosa, culta, que se va a desarrollar en Florencia en el siglo XIII, donde vamos a tener a grandes representantes como Guido Nicelli, Guido Gavargani y Sino de Pistoia, ¿no? Son grandes representantes. Ahora, a este movimiento renacentista se le considera como el dulce estilo nuevo, ¿sí? Entonces, si te dicen el dulce estilo nuevo, te están hablando del movimiento literario renacimiento, ¿ya? ¿Qué características va a tener este movimiento literario? ¿Qué características va a tener? Uno, sinceridad en la expresión de los sentimientos. Ellos van a ser sinceros, van a mostrar tal cual era el sentimiento del ser humano, ¿no? Cómo se manifestaba. Claro. Entonces, ellos lo van a difundir con total sinceridad. Ya lo van a difundir tal cual era, se mostraba en esa época. Se le va a denominar también como el locus amoenus, que es un término literario que se refiere a un lugar idealizado, ¿no? Ellos idealizaban los lugares como aquellos que para ellos era bastante seguro, ¿sí? O lo consideraban de esa forma, ¿no? Era un espacio de seguridad que les daba a ellos mismos, ¿no? Entonces, ellos idealizan los lugares, ¿no? Idealizan su tranquilidad, su paz mental, su experiencia. ¿Sí? De alguna otra forma, ¿no? O de tranquilidad, que era un terreno bello, ¿no? Va a haber musicalidad, va a haber suavidad, elegancia, eufonía en cuanto a la expresión formal. Expresión formal. Exacto, de sus pensamientos. Aquí se va a ver un amor concebido como una experiencia trascendental. ¿Qué quiere decir? Que va a trascender este amor divino, este sentimiento amoroso que el ser humano va a poseer en esta época. Va a ser trascendental, va a ser muy importante
durante esta época. ¿Ya? ¿Sí? Y va a poner en contacto al enamorado con la sabiduría, la felicidad y lo divino. Entonces, ¿qué quiere decir? Sabemos muy bien, ¿sí? Que hay un romanticismo, que hay una edad clásica, griega, hay una edad medieval, barroca, neoclásica, ¿cierto? En el cual se centran mucho en una sola característica. Por ejemplo, el romanticismo se centra en el amor, en el sentimiento, en el pensamiento subjetivo, mientras que en el Renacimiento no. Va a haber una combinación de temas, los cuales van a formar parte de la temática idealista de la literatura de esta época. ¿Sí? Ahora, la mujer, sabemos muy bien que todo escritor durante tiempos muy antiguos va a tener diferentes adoraciones, o mejor dicho, inspiraciones, ¿no? Todo escritor va a escribir en base o en honor a algo. Y en el Renacimiento, lo que se va a desarrollar es en honor o como una cierta adoración a la mujer, ¿no? Va a ser una inspiración, ¿no? Van a tener cierta inspiración sobre la mujer, ¿no? Y va a ser como el ser angelical, ¿no? El ser angelical de la Eva. ¿Sí? Ahora, aquí la mujer es considerada como el ser angelical de naturaleza celestial, ¿no? Que va a ser considerada como la donna angelicata. Dante Alighieri es uno de los grandes representantes de esta época, que nace en Florencia, ¿sí? En el año 1265 y fallece en Ravenna en el año 1321, ¿no? Es uno de los grandes manifestantes de esta forma de pensamiento, ¿no? Él va a tener ciertos aspectos referente al Renacimiento, como es un perfecto ejemplo del humanismo, ¿sí? Él va a escribir en lengua vernácula, que quiere decir lengua nativa de Florencia, lo cual le va a dar gran impulso a la lengua de expresión literaria, ¿no? Y con el tiempo ya se va a hacer una lengua originaria de Italia, ¿no? Él nos acompaña con la obra La Divina Comedia, que es una obra maestra que hasta la actualidad se estudia y se llega a analizar. ¿Por qué? Porque nos plasma una historia referente a los pecados del ser humano, ¿no? A todos los pecados, sí, que va a pasar por el purgatorio, por el infierno, hasta llegar al paraíso, ¿no? Donde cada pecado que él tenía va a tener que afrontar los obstáculos para poder llegar al paraíso, donde se va a encontrar con Beatriz, ¿no? Que es la donna angelicata de esta novela. Luego tenemos a Geoffrey Chaucer, nacido en el año 1343 y fallece en el año 1400 en Londres. Él es un innovador lingüístico, ¿sí? Que se va a considerar como el padre de la literatura inglesa moderna, ¿no? El éxito que él va a obtener va a ser gracias al lenguaje. ¿Por qué? Porque va a ser visto como la tendencia histórica general, ¿no? Hacia la creación de una literatura vernácula, no una literatura nativa del lugar, siguiendo el ejemplo de Dante, ¿no? De muchas partes de Europa. Y él nos acompaña con la obra Los cuentos de Canterbury, ¿no? Cuentos que va a estar escrita a finales del siglo XIV y una de las obras más es una de las obras muy importantes de la época. Sí, es una obra muy importante que se va a desarrollar en la época. A ver, apagamos los micros, por favor. Muy bien, entonces aquí en los cuentos de Canterbury se va a considerar, son contados por un grupo de peregrinos que van a viajar desde Soswell a Canterbury. ¿Para qué? Para visitar el templo de Santo Tomás de Becket, ¿no? En la catedral de Canterbury. Francois Villon es nacido en París en el año 1431 y desaparece en 1463, ¿no? Los datos referentes a su biografía, la vida de
Francois Villon, son muy inciertos, se conoce muy poco desde que él desaparece, ¿no? Se dice siempre que él fue un marginal, mejor dicho, que fue un discriminado, el cual se le determinaba por su posición o por la forma en la cual él manifestaba sus pensamientos, ¿no? Entonces, por ello, él va a ser considerado como un marginal. ¿Sí? Él no renueva la poesía de su tiempo, sino que va a dar una nueva vida a motivos heredados, ¿no? De la cultura medieval, el cual él conocía a la perfección, ¿no? Y los va a animar con su propia original personalidad a manifestarse, ¿no? Una de sus obras es La balada de los ahorcados, donde se narra parte de su biografía hasta que él desaparece, ¿sí? Donde él va a mostrar una vida que va a tener como referencia la Guerra de los 100 años y su cortejo de brutalidades, ¿no? De hambruna, de epidemias, el cual va a ser acusado de asesinar al religioso Philippe Sermons, ¿no? Que va a ser obligado a huir de París. Después él es perdonado y nuevamente regresa al crimen, ¿no? Y vuelve a ser encarcelado. Él es torturado y condenado a la horca, pero el juicio va a ser apelado. Y aquí ya su pena va a ser conmutada por 10 años de destierro de París, ¿no? Y ahí es donde se pierde su rastro, ¿no? Otro de los grandes representantes tenemos a Garcilaso de la Vega, a Tomás Moro, a Nicolás Maquiavelo, a Montaigne, a William Shakespeare, que es otro de los grandes representantes, ¿no? Nacido en Inglaterra en el año 1564, considerado como el cisne de Avon, ¿no? Es su sobrenombre, su apelativo, se podría decir, ¿no? Y padre del teatro inglés. Él presenta un género dramático y teatro en el teatro, ¿sí? Ahora vamos a ver un pequeño resumen respecto a este movimiento. ¿Tal infolector? ¿Estás listo para descubrir el maravilloso mundo de la literatura en solo 5 minutos? Pues vamos. Si te gusta este video, dale manito arriba y compártelo. Presta atención, porque te hablaremos de una de las etapas más relevantes de nuestra historia moderna. Sí, el Renacimiento marcó el inicio de la modernidad y la literatura tuvo un gran auge debido a que coincidieron varios elementos importantes que mencionaremos en los próximos minutos. Así que no te vayas a ningún lado, pues sabemos que aprenderás de una forma fácil. El Renacimiento fue un periodo en el que la humanidad volvió su mirada hacia sí misma. Esto ocurrió entre los siglos XIV y XVI, aunque algunos autores lo extienden hasta el siglo XVII. Durante los 10 siglos anteriores de la Edad Media, el componente místico-religioso fue el protagonista. El hombre elevó su mirada hacia lo divino y gran parte de la literatura tenía un matiz moralizante. Resulta que a partir del Renacimiento todo cambió. Podríamos decir que hubo una especie de reseteo en las artes, la ciencia y la política. El hombre se convirtió en el centro de interés, por lo que el autoconocimiento era indispensable. Se afirmaba que los seres humanos eran el reflejo de Dios y por eso eran dignos de atención y admiración. En la literatura esto se expresaba en torno al tema del amor, un amor idílico, muchas veces platónico e imposible. Además, contemplar la perfecta naturaleza humana era motivo de regocijo. Quizás por eso hubo un retorno hacia lo clásico y a la cultura grecorromana, donde había una suerte de libertad y valores que estaban muy lejos de la tradición cristiana. Sin embargo, no se puede decir que el Renacimiento fuera un periodo anticristiano, fue simplemente una renovación en la forma en que se concebía a Dios y al hombre. La figura de la mujer fue idealizada. Por lo general, se mostraba como un ser delicado, puro y de una belleza perfecta, al punto que se hacía una presencia inalcanzable para su amado. ¿Recuerdas la descripción de Julieta que hacía Shakespeare? No había criatura más sublime que ella, o en un sentido más humorístico. ¿Quién olvidaría a Dulcinea, la amada del Quijote? Una mujer que no tenía comparación con ninguna otra, de acuerdo a la mirada trastornada de Alonso Quijano. Este es un rasgo clave de la literatura renacentista. Hubo otros acontecimientos importantes que marcaron un antes y un después en la literatura gracias al Renacimiento, como por ejemplo, el descubrimiento del Nuevo Mundo, las Indias, dieron un nuevo impulso a Europa y un motivo más para admirar las hazañas que los seres humanos podían llevar a cabo.
Por otra parte, el desarrollo de la imprenta facilitó la difusión de las obras literarias. Reproducirlas y hacerlas llegar a otras latitudes era mucho más sencillo. Y cómo no mencionar el protagonismo progresivo de las lenguas vernáculas y romances que fueron sustituyendo al latín de manera inevitable. Ahora se podían disfrutar las obras en las lenguas que el pueblo entendía bien, en un lenguaje claro y sencillo que facilitaba su lectura. En España se marcó el inicio de la novela moderna, gracias a Cervantes y su Don Quijote de la Mancha, un acontecimiento que sin duda fue extremadamente importante para la literatura, el siglo de oro español, con lo mejor de las letras de ese país. Fue el fruto de ese cambio de visión renacentista y la renovación de los intereses en el arte. Tampoco podemos dejar de mencionar que una de las principales atracciones de la literatura renacentista fue la poesía lírica, la cual nació en este periodo. El amor idílico expresado en sonetos con una sensibilidad extrema fue característico de la lírica. Francesco Petrarca fue uno de los poetas más destacados en este género. Otros que también fueron protagonistas de esta etapa fueron Dante Alighieri, Nicolás Maquiavelo, Martín Lutero, Erasmo de Rotterdam, Garcilaso de la Vega y, por supuesto, William Shakespeare y Miguel de Cervantes. Increíble la conjunción de todos estos elementos que hemos mencionado. ¿Casualidad? En todo caso, es curioso que la historia siempre genera los cambios necesarios para el avance de las ideas, aunque eso sí, a veces para bien o a veces para mal. ¿Debemos irte al día con tus lecturas de obras renacentistas? Esperamos que este breve recorrido te haya inspirado para comenzar. Si te gustó esta información, escribe en comentarios. Y ya sabes, lo bueno se comparte. Así que invita a tus amigos a descubrir más curiosidades haciendo. Muy bien. Muy bien. Entonces, hemos visto algunas características más del Renacimiento, ¿no? Una de las grandes obras difundidas por William Shakespeare es Romeo y Julieta, ¿no? Que nos muestra un amor puro que va a estar compuesta por 5 actos, donde se va a hablar sobre esa pasión juvenil, ¿no? El cual va a sobrepasar diversos dilemas sociales comunes que hasta la actualidad se pueden ver, ¿no? De las familias enemigas de los Capuleto y los Montesco, ¿no? Acá Romeo va a conocer a Julieta en una fiesta en la casa de Julieta y a partir de ese momento van a quedar flechados, enamorados, ¿no? A raíz de ello, ellos se van a casar en secreto porque las familias se tenían o estaban enemigas, ¿no? Después va a venir las muertes de Mercurio y Teobaldo, el cual Romeo va a hacer, se le va a aludir a Romeo como el culpable de dicho crimen, el cual va a ser desterrado o se le destierra del lugar donde se encuentra, ¿no? Es por ello que él tiene que escapar, pero Julieta, al no soportar más esta decisión, decide ir en busca de Romeo, pero como ellos ya se habían casado, ¿sí? Van a desencadenar ciertos sucesos en la cual aquí va a ser desterrado y va a temer irse, ¿no? Teme volver con Julieta, a ver a Julieta, ¿no? Entonces Romeo es avisado porque Julieta planifica una muerte, ¿sí? Pero era una muerte solamente que ella iba a despertar, pero avisan demasiado tarde a Romeo, el cual al ver a Julieta postrada, considera que ella ha fallecido, ¿no? O que ella ha muerto. ¿Sí? Entonces, al ver ello, Romeo se asesina con su daga y en ese momento en el cual Romeo está sufriendo, Julieta despierta y se da cuenta de que no había muerto en realidad, ¿no? Entonces, al ver que Romeo ya está agonizando, Julieta hace lo mismo y mueren los dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, de esa forma culmina la historia de Romeo y Julieta, ¿no? Por las familias y ya después desencadena la reconciliación de la familia, ¿no? A ver, vamos a verlo. En Chioggia, una ciudad del interior de Italia, vivían 2 familias que se odiaban entre sí. La enemistad venía de lejos y sus diferencias parecían irreparables. Eran los Capuleto y los Montesco. Lo que ninguno esperaba era que sus descendientes se enamoraran.
Romeo, hijo de los Montesco, se había fijado en la hija de los Capuleto, aunque no había tenido oportunidad de conocerla. Para hacerlo, decidió colarse en una fiesta organizada por la familia rival. Se puso una máscara para no ser reconocido, y allí, por fin, la tuvo frente a frente. Antes le parecía bella, pero en ese momento quedó completamente enamorado. Julieta era un sueño para él, y él también lo fue para ella, que nada más verlo preguntó de quién se trataba. Esa misma noche, la joven salió al balcón para proclamar su amor por Romeo. Lo hacía aún sabiendo que su unión era prácticamente imposible, debido a las disputas familiares. Lo que ella desconocía era que su amado se había colado en el jardín de su casa y estaba escuchando aquella declaración de amor. Se reunieron y acabaron de confesarse ese profundo aprecio. Al poco tiempo, con ayuda de Fray Lorenzo, un cura amigo de Romeo, besaron a escondidas. Finalmente, los Capuleto se dieron cuenta de que Romeo había estado en su fiesta y se volvieron completamente locos de ira. Por ello, Tebaldo, de la familia Capuleto, retó a Mercurio, amigo de Romeo, a batirse en duelo. Era que normalmente había rechazado cualquier emprendimiento. Pero cuando su amigo murió, se vio obligado a intervenir y acabó matando al primo de Julieta. Como consecuencia, fue condenado al destierro y tuvo que abandonar Verona. Al mismo tiempo, todos descubrieron su matrimonio secreto con Julieta y la situación se complicó. Los padres de ella no aprobaban el enlace y la obligaron a aceptar casarse con París, un reputado noble. Julieta accedió. Pero la noche anterior al enlace se bebió un narcótico para simular que estaba muerta. Fray Lorenzo había acordado con ella avisar a su amado del engaño. Así esperaba poder escaparse con Romeo. Pero el cura no pudo trasladar el mensaje. Y Romeo pensó que la muerte de Julieta era real. No soportó el dolor, así que decidió comprar un peligroso retino y se lo tomó en la misma tumba de su esposa. Cuando Julieta se despertó, vio a su amor a su lado, muerto. Aunque el sacerdote le dijo que se escondiese en algún convento, ella no quería vivir sin él, así que acabó también con su vida. Las familias encontraron los cuerpos de ambos y Fray Lorenzo les contó toda la historia. En ese momento, por fin entendieron el profundo amor que se tenían sus hijos y sellaron la paz entre familias. ¡Ay, tic-tackers! ¡Qué historia tan triste! Seguro que ya conocíais Romeo y Julieta, un clásico de teatro que escribió William Shakespeare entre 1593 y 1594. En este caso podemos decir que la obra superó al autor en popularidad, ya que ha ido pasando de generación en generación y tantos años después, todos seguimos conociéndola. Se cree que el reconocido autor se inspiró en una obra de 1530, de Luigi Porto. Curiosamente, la historia novelada de dos nobles amantes también se ubica en Verona, y los protagonistas son las familias Montesco y Capuleto. También los nombres de los enamorados son idénticos. La pieza fue muy exitosa, pero no tanto como la obra de Shakespeare. A lo largo de los años hemos ido haciendo adaptaciones, aunque la historia original se conserva. Cerca del 15% del texto está en rima y se divide en 5 actos. Además, ha sido trasladada a las series y otros formatos en múltiples ocasiones. ¿Alguna vez la habéis visto representada? Tiki Taxi, y lloraron muchísimo de pena. ¿Os pasó lo mismo? Muy bien. ¿Qué les pareció la historia de Romeo y Julieta, chicos? Estaba bien bonito, Miss. Interesante. Estaba bonito, Miss, y al final estaba triste. Está muy bonito, Miss, porque al final terminaron uniendo a todas las familias. Claro, pero se necesitó realizar este suceso todavía para que desencadenase este desenlace, ¿cierto? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta?
referente al tema que hemos tratado el día de hoy? No, Miss. ¿Todo claro? Todo claro, Miss. Todo claro, profesora. Entonces, recuerden, chicos, ¿dónde surge el Renacimiento? ¿Dónde se desarrolla? ¿Hemos dicho? Europa Occidental, Muy bien, específicamente ¿en qué ciudad? en Florencia. En Florencia. En Italia, chicos. Italia. En Italia. Hay que tener en cuenta ello y no hay que olvidar. Sí, es fundamental conocer dónde es que surge este movimiento. Escucha, está raro. Ujú. Muy bien, ¿dudas, consultas hasta aquí? ¿Todo claro? Ninguna, maestra, todo está correcto. Muy bien, chicos, espero sinceramente que me hayan podido comprender y entender el tema del día de hoy. Sí, nos vemos en una siguiente clase, cuídense mucho.